julio 1 del 2011 se cumplen 132 años de nacimiento de la Watchtower como empresa de publicaciones archimillonaria que ha sabido magistralmente engañar y estafar a la gente para enriquecerse a sus anchas impunemente. A continuación, Hipólito, un ex testigo de Jehová mexicano, nos dará un interesante testimonio. Vamos a hablar de un tema muy interesante y nos debe de importar a todos porque varios testigos de Jehová tienen este pequeño problema. Cuando fui testigo de Jehová, pude realmente ser testigo de muchas cosas que ocurren en cada congregación de los testigos de Jehová y sobre todo del dinero que llega a esta agrupación y bajo qué medios. En cada congregación existen unas cajas que tienen unos rótulos que dicen contribuciones para la obra del reino, contribuciones para fondos de socorro, contribuciones para la construcción de salones del reino. La revista Despertar de 1986, 8/5, 24 al 25, menciona sobre estas cajas de contribución. Sin embargo, parece que no hay ningún problema aquí. Sin embargo, al entrar al fondo del asunto, se va a encontrar que hay cosas que solamente los testigos de Jehová sabemos con respecto a estas contribuciones. Pues somos los únicos que recibimos las instrucciones por medio del boletín titulado Nuestro Ministerio del Reino. Nuestro Ministerio del Reino antes se llamaba Boletín 1933, posteriormente El Informador, ejemplar que se nos entrega personalmente a nosotros y no a cualquier persona, sino solamente a los testigos de Jehová. En la reunión de servicio, así se le llamaba a uno de los 5 estudios semanales que se lleva a cabo en la congregación. ¿Cuándo se implementó esto en las congregaciones? ¿Cuándo? Bueno, de acuerdo a la revista Atalaya de 1997, vamos a encontrar que el señor Frederick William Franz, en la Asamblea de Distrito de 1944, impuso, óigalo bien, impuso el canto en el culto, ¿sí? Franz presentó el cancionero de un servicio del reino para uso en las reuniones de servicios semanales. Luego, el Informador, hoy nuestro Ministerio del Reino, de diciembre de 1944, anunció que otras reuniones igualmente comenzarían y terminarían con cántico. Oiga bien, otras reuniones. El canto volvió a formar parte de la adoración a Jehová. Por medio de este documento, denominado Nuestro Ministerio del Reino, todos los testigos de Jehová recibíamos instrucciones de arriba, cómo se tenía que predicar, qué libro se iba a presentar a las personas, cómo se iba a presentar, qué literatura se presenta para cada uno de los meses. De manera que ahí se mencionaban las instrucciones, las directrices que debía seguir todo testigo de Jehová. Bien, a mí me tocó ver cómo varios hermanos de escasos recursos y de edad avanzada contribuían a la congregación para la literatura. Usted le han dicho los testigos que la literatura no se vende, ¿verdad? Esta literatura, querido radioescucha, oyente, ¿verdad? Esta literatura llega quincenalmente a la congregación. Todos teníamos que reportarnos con el hermano que tenía una libreta y sentado en la mesa pasaba lista de cada uno de los miembros testigos de Jehová. Y para recordarnos si nosotros debíamos un ejemplar de la revista, nos los mencionaban desde el púlpito en la reunión de servicio, con las expresiones: no hay que olvidarnos de contribuir.
para ver qué tanto de literatura íbamos a llevar. En ese entonces pasaba cada uno de nosotros, a veces hacíamos fila, y como era solo, ¿verdad? En mi caso era solo, pagaba literalmente, no donaba, pagaba literalmente mi ejemplar de Atalaya y mi Despertar, que serían para mi uso personal, y otras 2 de cada una para el servicio del campo, es decir, para predicar. También elegíamos el libro nuevo que llegaba, ¿verdad? Ya sea el folleto, el tratado, el cassette, el disco, y decía el que llevaba la cuenta de la literatura que por lo menos se tenía que dar de donación 3 pesos por cada ejemplar. Y si no lo entregábamos en esos momentos, quedaba pendiente el pago para la siguiente fecha, por lo que a varios hermanos se nos pedía desde el púlpito, por medio de un supuesto recordatorio, que los hermanos que deben literatura, que pasen a reportarse con el hermano fulano, para que liquiden su adeudo. Por lo que eso de que en las reuniones no se hacen colectas es una mentira, pues desde el púlpito nos los están pidiendo. Así están las cosas. No hay donaciones voluntarias, son donaciones obligatorias, pues si en esos momentos no se cubría el dinero de la literatura, la congregación lo pagaba y enviaba el citado dinero a la sociedad o a la sucursal. Por lo que una vez que pagábamos la literatura, todavía en el ministerio del reino, escuche bien, todavía en el ministerio del reino y en la reunión del servicio, se nos dijo que cuando saliéramos a predicar, lleváramos un sobre titulado Donaciones Voluntarias, para que las revistas que colocáramos y recibiéramos una donación por la citada cantidad de dinero, ¿verdad?, por la citada literatura, dejáramos al amo de casa que metiera el citado dinero en el sobre que nosotros le mostrábamos en ese momento. Y así se quitaría la calumnia de que se vende la literatura. De manera que la sociedad es tan hábil para evadir el impuesto, ¿sí? En el ministerio de 1992, el número 6, P2, párrafo 2, consideración en la que se demuestra cómo presentar el libro El hombre en busca de Dios. Muestre cómo los nuevos o los más jóvenes pueden emplear una presentación simplificada valiéndose solamente de Isaías 55, 6 al 7, que se vea claramente en las demostraciones que las publicaciones solo se ofrecen a los que muestran verdadero interés y que quieren leerlas. Después que la persona concuerde en leer la publicación que usted le ofrezca, pudiera decir: sabemos que se beneficiará mucho de leer esta información. La obra que efectuamos se sostiene mediante donaciones voluntarias. Si desea hacer una pequeña donación, la aceptaremos con gusto. Cuando los amos de casa contribuyen, el publicador debe poner la donación en un monedero o en un sobre aparte. Esas donaciones deben depositarse luego en el salón del reino en la caja correspondiente para la obra mundial. Observe, analice este asunto. La literatura que colocó el publicador a esa persona o al amo de casa ya estaba pagada. Entonces, el dinero que da el amo de casa en el sobre todavía se deposita en la caja de contribuciones y ese dinero se va para la sociedad. Interesante este asunto. Por lo que así lo hicimos, y al llegar a la congregación depositábamos el citado dinero en la cajita de contribuciones y este dinero también se enviaba a la sociedad con acuse de recibo. Evidentemente es algo que no es gratuito, pues nosotros de antemano ya habíamos pagado por esos ejemplares. Así se hace mensualmente. Así lo menciona la Atalaya de 1992.
1:12:26 al 29. Las congregaciones envían ese dinero todos los meses a la sede mundial ubicada en Brooklyn, Nueva York, o a la sucursal más próxima. Aquí, en lo que estamos mencionando, estamos hablando de unos gastos que hace el testigo de Jehová. ¿Gastos en qué? En las revistas, en la literatura que llega. Esos son los gastos. Pero ahí no terminan los gastos. También hay gastos en la congregación local, según cómo se organicen. Por ejemplo, la compra de jabón, escobas, el pago del agua, luz eléctrica, alguno que otro servicio público, el pago del impuesto predial por el terreno. Y todo esto, ¿quién lo paga? Los mismos testigos de Jehová. Los mismos testigos de Jehová. Como se ve, los gastos de los testigos de Jehová son enormes, pero aquí no para todo. Todavía le siguen los gastos para la construcción del Salón del Reino. Recuerdo cuando nos encontrábamos reunidos y nos dijeron que por cada uno de los 40 testigos que componíamos la congregación en Laguna Chica, de Sonata, Veracruz, correspondía cooperar 14,000 pesos moneda nacional para la construcción del Salón del Reino. Y que sin importar cómo íbamos a juntarlo, teníamos que hacerlo. Y todo para quedar bien el anciano secretario con la sociedad. Por lo que no tardó mucho en llegar un comité de la sociedad Watchtower para dar las instrucciones de edificación. Pues no nada más construir por construir, sino que ellos ya traen, ¿verdad? Traen un croquis, traen un plan de trabajo, traen un proyecto de renovación y construcción. Y así empezó la obra de edificar. Algunos hermanos pobres tenían que vender tamales, otros tenían que andar vendiendo las escuelas, buscar trabajo fuera de su pueblo, para poder completar la cantidad estipulada por la congregación, aunque se quedaran sin zapatos y con qué comer. Y todo porque creían que lo hacían para Jehová. De esto nunca se enteró la sociedad de que se estaba oprimiendo a la congregación de Laguna Chica. Solamente lo sabíamos nosotros y el anciano que estaba oprimiendo a la congregación. Como no aguantamos terminar en salón, se solicitó a la sociedad un préstamo. Y ésta nos contestó que sí contaban con ese préstamo y que enviarían el citado dinero para la terminación del Salón del Reino. Y todos nuevamente en reunión nos dividimos la deuda para pagarla, aclarando que no nos cobró interés, así lo mencionaron los ancianos de congregación en reunión de servicio. ¿Por qué cobra interés la sociedad Watchtower? Nuestro Ministerio del Reino de 1985, 485, 3 al 6, menciona lo siguiente. Estos préstamos se reembolsan al fondo de la sociedad para salones del reino a razón de 6% de interés. ¿Por qué se cobran intereses? Básicamente, la pequeña cantidad de interés que se carga protege de la inflación a las contribuciones. Cada año la inflación disminuye el poder adquisitivo del dólar, mientras que el costo de construir salones del reino aumenta. Así que el interés que se paga permite que el fondo de la sociedad para salones del reino mantenga su potencial de ayudar a las congregaciones ahora y en el futuro. Por lo que ese cuento de que son donaciones voluntarias es falso. Cuando inicié mi tema, les mencioné que en cada congregación hay una cajita que dice contribuciones para salones del reino. Esa cajita está en las congregaciones y se deposita con dinero que se envía a la sociedad para que ese dinero se disponga, oiga bien, para la creación de salones del reino. Sin embargo, el salón que construimos nosotros en Laguna Chica, nosotros pusimos el dinero, pedimos el préstamo, que es dinero de los hermanos que están dando, y se lo volvimos a regresar a la sociedad, fíjese, íntegramente. Nosotros pagamos ese dinero. ¿Cuánto
dinero puso la sociedad? Ningún peso. Entonces, ¿dónde queda el dinero que dicen las cajas para fondos de construcción de salones del reino? Se le queda a la sociedad. Fíjese nada más. E informa en su revista que han construido tantos salones. No, ellos no los han construido, los construyeron los mismos testigos de Jehová. Por lo tanto, aquí la sociedad es muy astuta, se queda con el dinero de todos los salones del reino y solo lo presta, pero es dinero de los mismos testigos y nuevamente se los quita y todavía se queda con el salón del reino. Al paso del tiempo, el salón del reino de los testigos de Jehová, allá en Laguna Chica, pasó a nombre de la sociedad Watchtower. Y los que pagan los impuestos somos nosotros, los testigos de Jehová. Una vez que pasamos esta tribulación, la sociedad nos anima a seguir adelante. Pues sí, cómo no. Ya logró hacer un buen negocio, se quedó con el dinero de construcción de salones del reino y se quedó con un salón hecho con mano de obra gratis. Y vienen las asambleas, que son otro gasto del testigo. Nuestro Ministerio del Reino de 1997, 597, 3 al 6, menciona lo siguiente. Todos incurrimos en gastos para asistir a la asamblea. Y hay uno que conviene que consideremos. Los locales que se utilizan son costosos. Además, hay otros desembolsos que hacer. Por lo tanto, se agradecen mucho las contribuciones generosas que hacemos voluntariamente en las asambleas. Todas las contribuciones en cheque deben hacerse a nombre de Watchtower. Independientemente de los gastos personales que uno hace para asistir a una asamblea, hay que ver cómo solventar los gastos de la asamblea. Y esto se deja ver en la reunión de servicio. Con anterioridad se anima a todo testigo que vaya contribuyendo para los gastos de asamblea, ya que está pagado. En la asamblea, sea de circuito o de distrito, todavía hay cajas para contribuciones. Una para la literatura, que entregan en esos momentos, y otra para los gastos de la asamblea, el cual ya fue cubierto por la mayoría de las congregaciones, ya sea del circuito o de distrito. La atalaya de 1990, 1.12, 22 al 25 menciona lo siguiente. Los testigos de la localidad sufragan estos gastos mediante contribuciones y labor voluntaria. A todo esto de los gastos, ¿cuánto desembolsó la sociedad? ¿Cuánto desembolsó el cuerpo gobernante? ¿Qué hace con todo el dinero que le llega de las congregaciones? ¿Cómo era al principio la sociedad? Fíjese nada más. Antes, hermanos, la sociedad era una empresa, tenía accionistas. Los que integraban la junta directiva era porque tenían billete y eran los únicos que podían elegir a diversas personas por medio del voto. Esto vino a cambiar. Y en la atalaya de 1990, 15, diagonal 3, 15 al 20, menciona el 2 de octubre de 1944 se enmendaron los estatutos de la sociedad para que el que fuera a ser miembro no tuviera base financiera. Se escogerían fieles dentro de la organización para que la representaran, y entre estos miembros han llegado a estar muchos que sirven en tiempo completo en las oficinas centrales de la sociedad y en las sucursales del mundo. Esto cambió. La sociedad quiere engañarlos con la leyenda, volviendo al tema, de que el dinero que envían las congregaciones es invertido para la literatura, predicación, construcción de salones del reino, ayuda para damnificados, gastos de asamblea, gastos de impuestos, gastos de viáticos, flete, y que a ningún testigo de congregación se le obliga. Esto es una mentira. A los superintendentes de distrito, circuito, o como se les conoce, superintendentes viajantes, se les apoya económicamente cuando visitan alguna congregación. Nuevamente hay más gastos para la congregación. Se les brinda alojamiento, las 3 comidas. Algunos ancianos y hermanos individualmente lo apoyan financieramente. Y aún de estos gastos siguen otros.
¿Qué podemos contestar? Puedes analizar conmigo este asunto, checando los informes de cada año, vamos a encontrar que la sociedad Watchtower tiene una inmensa cantidad de dinero. En ningún momento la sociedad es una mendiga, más bien es una multimillonaria. ¿Cuánto de ese dinero destina para los pobres? Ninguno. Ella menciona que para los pobres es la Biblia. Fíjese nada más. De manera que esto es muy importante analizarlo y debemos de tomar en cuenta que esta organización, Testigos de Jehová, no es el pueblo de Dios. Que Dios los bendiga.